Hablemos de compleción del tabulador o tab completion una vez más. Chiquis, me fui a estudiar. ¿Qué sabíamos hasta ahora? Yo tengo un programa, me estoy acá parado en un lugar donde hay dos archivos Lala y Lele. Y tengo un programa que se llama VIX. Mi programa VIX simplemente hace bin de un archivo, o sea, edita un archivo que está ubicado en mi directorio bin, eh, hace esto, bin, lo que yo le pida, y después hace chmod más x en bin y lo que yo le pida. Entonces me queda un archivo ejecutable y en el path. Eso es lo que hace mi archivo VIX. Entonces a mí me gustaría poner VIX y hacer tab completion y ahora me completa con el archivo que está acá, tab, Lala y Lele, pero VIX no va a operar sobre los archivos de acá, va a operar sobre los archivos de este directorio. Entonces a mí me gustaría que cuando yo haga tab completion acá, tab, vaya a buscar aquel lugar las cosas. Ese era nuestro objetivo original. Si yo hago ls bin, yo tengo todos estos archivitos en mi directorio bin, ¿sí? Acá hay ejemplos de mis archivitos. Entonces yo querría tab completion de estas cosas. Ya hay dos videos largos donde fallo para hacer esto. Recordemos que tenemos complete, que es un comando que nos permite definir tab completion con una especificación para un ejecutable. ¿Sí? Mi ejecutable acá es VIX. Entonces yo tendría que hacer complete spec y VIX. Y esa especulación, esa especificación eh, tiene varias formas. Si yo quisiera que fueran palabras hardcodeadas, le pongo W. Entonces le digo Hugo, Paco, Luis, ¿sí? De VIX. Y si yo hice esto, ahora cuando yo hago VIX tab completion, me ofrece Hugo, Paco y Luis, ¿sí? Y si yo hago esto, bueno, esto todo ya lo sabemos. Ahora, complete también tiene una función. Ya, com- complete podría ser menos function y acá una función que por condición siempre le ponemos un subguión para que el namespace no clashe, qué sé yo, para VIX, ¿sí? Entonces hagamos esa función. VIX completion función tiki tiki, bueno, y acá dentro va mi función, ¿sí? Con un punto y coma obligatorio al final. Entonces mi función, si leemos el protocolo de las funciones, dicen que lo único que tiene que hacer esta función es devolver un array comp reply. Como tiene que ser un array, tiene que tener paréntesis, ¿sí? Y este array podría ser Hugo, vamos a ponerle que es como tres, no sé, Wolverine, Deadpool y no sé, Dylan para tener la D como única, como un prefijo. Vamos a pausar esto por un momento, porque hay una cosa importante que pasó. Si yo en vez de Hugo, Paco y Luis pongo Hugo, Paco y Pipi, ¿sí? Y yo ahora hago VIX, eh, tab completion me da los tres. Pongo P, tab completion me da estos dos nada más. Como sabemos que funciona el tab completion. ¿Sí? Yo escribí la P, entonces me dice, che, mira, es más, si yo pusiera Paco y Papa, enter, y ahora yo vengo y pongo VIX P, el primer tab me dice, mira, PA es el único prefijo común a todas las opciones. Si yo pongo tab de nuevo, me dice, bueno, estas son tus dos opciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora volvamos. Yo quiero hacer lo mismo, pero con una función. Exactamente quiero todo hardcodeado. Entonces, digo, la función tiene que definir el array, tiene que ser un array, así que este paréntesis y este paréntesis me definen un array en bash, y los elementos de ese array son estas tres cosas. Dos de ellas vamos a poner Delan, para que DE sea prefijo común de Deadpool y Delan.
Esto debería funcionar igual si yo ahora hago complete menos function, VIX completion para VIX, ¿sí? Y entonces ahora yo hago VIX tab, y me dice Deadpool, Delan y Wolverine. Genial. Y ahora hago VIX D tab. ¿Qué pasa? Perdí la funcionalidad de que si yo vengo escribiendo la D, me muestre solo las cosas que empiezan con D. ¿Sí? Em, espero no mezclar cosas acá. La documentación dice, no, macho, si vos querés una función, es tu función la que tiene la responsabilidad de filtrar las palabras que empiezan con lo que vos venís escribiendo. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde corno yo saco lo que venimos escribiendo para poder meter código en mi función que me haga ese filtrado? ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hago ese filtrado? La primera respuesta para la segunda pregunta sería, meto un grep y qué sé yo. Bueno, eh, resulta que hay unas variables, a ver si aparece ahí. Si yo busco acá comp words, ¿sí? Dice, mira, está mezclado. Bueno, bash, el man de bash tiene una zona que se llama shell variables y entre esas variables, uh, hay una que se llama comp words. Comp words es un array con la lista de palabras que nosotros venimos escribiendo. Y después hay un eh, comp keyword, que es el índice dentro de ese array de la palabra en la que está parado el cursor. What? Ok, entonces eh, yo necesitaría que lo que tengo acá, desde acá hasta acá, esto, que es una lista separada por espacios, pero que se convierte en un array por los paréntesis que yo tengo acá afuera, esté filtrada según lo que yo vengo escribiendo ahí. Entonces lo que me interesa, mi filtro tiene que depender de el valor de comp words en un elemento y ese elemento es pesos comp keyword. ¿Sí? Comp keyword es un número. Comp words es un array y para obtener el elemento de tal índice en tal array estoy obligado a poner la llave esta. Peso, llave, nombre del array, corchete, índice, que en este caso es otra variable, cierro el corchete, cierro la llave. ¿Sí? Ahora, yo me gustaría hacer un grep acá, loco, o qué sé yo, pero tenemos una funcionalidad amable que se llama compgen. Compgen maneja las mismas especificaciones que complete, pero recibe un segundo parámetro que es el prefijo. Vamos a probarlo. Voy a pausar esto por acá y vamos a ver qué hace compgen. Si yo le digo compgen, lista de palabras, Hugo, Paco, Luis, me dice Hugo, Paco, Luis. Pero si yo le digo, che, escribí Hugo, Paco, Papa, ¿sí? Si yo le digo a compgen, acabo de escribir la P, me dice Paco y Papa. Entonces, esto es lo que hace compgen. Me dice, dada una especificación para complete y un prefijo ya escrito, me filtra todo esto considerando este prefijo. ¿Sí? Eso es lo que hace compgen. Entonces, a mí me gustaría ir acá y decir compgen menos W Wolverine, Deadpool, Delan. Y lo que sigue es lo que yo vengo escribiendo. Y eso se obtiene con compwords, bla, 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 bla. ¿Está bien? Pero yo ahora estoy definiendo acá un array. Y me va a ser un array que tiene los elementos compgen, w, ta. Entonces lo que yo quiero acá, ya lo saben todos, es invocar a esta función, a este script. Y el output de este script
van a ser, perdón, este script termina acá. ¿Sí? Yo llamo a comgen con una lista de palabras hardcodeadas, pasándole lo que yo ya vengo escribiendo, y el resultado de este comgen desde haber sido, escape, entre este y este paréntesis, todo esto se ejecuta y se reemplaza su output acá. Entonces voy a estar generando un array llamado compReply, cuyos elementos son el resultado de ejecutar comgen con una lista de 3 palabras hardcodeadas, diciéndole, che, fíjate qué vengo escribiendo para filtrar esa lista de palabras. Entonces esta, si voy al home y le quito, allá, y le quito esto, ahora tengo una función underscore vix underscore completion cuyo código es ese que devuelve ese compReplay. Ya tengo esa función. Ahora tengo que poner complete función, esta función para VIX. Entonces ahora mi comando VIX tiene asociada la función VIX completion para el tab completion. ¿Listo? Entonces yo pongo VIX, espacio, tab, y me dice, mira, estas son tus 3 opciones. Entonces yo pongo de tab, me dice prefijo común de e, tab de nuevo, filtrado. ¿Ok? O sea que todo está funcionando perfecto y en vez de -w en el complete, en vez de usar -w para una lista fixeada, lista fija de palabras, le mando -f y entonces mi función es la que me da toda la lógica para cómo es la completion de VIX. Y la completion que yo quería no era estas 3 pelotudeces hardcodeadas, sino que yo simplemente quería hacer un directorio de bin, ¿sí? -w. O sea, ahora a comgen le digo, che, tu lista de palabras hardcodeada es, comillas, ejecutar esto y empastichurrear el output de un listado del directorio bin entre estas comillas dobles, que va a ser la lista de palabras hardcodeadas para que comgen filtre con lo que yo estoy escribiendo y lo guarde con replay. Y esta es la función. ¿Se entendió? Entonces ahora yo hago VIX. Primero tengo que bindear esto de nuevo. Esto lo tengo que ejecutar de nuevo. Che, volvé a bindearme la... Creo que lo tengo que ejecutar de nuevo. O ya habiendo cambiado la función. A ver, VIX, tab. Bien. Me dice, tenés 295 scripts en ese directorio. ¿Querés verlos todos? No. Yo pongo VIX J, tab. Y me dice, tenés Giv, Yu, Jason y Juan León. Esos son tus 4 scripts que empiezan con J. Si pongo P, me dice, bueno, son un montón. Me dice pala, parts, patear, pause y pack. Patear y pala ya los mostré en Chancho Scripts acá. Entonces yo pongo VIX pala, enter, y estoy editando mi Pomodoro script que me hace pipupup, borra la pantalla, me dice, che, tenés que trabajar, pausa por una cantidad de segundos y después me hace pipupup y me dice, ahora tenés recreo y qué sé yo. Bueno, nada, entonces, siempre devolver un array. Me pasó varias veces de olvidarme estos paréntesis porque yo le empastichurreaba el output de comgen. No, tiene que ser un array, no una lista de palabras separadas por espacio. Entonces, compreplay, paréntesis, y cierra en este paréntesis. Mi función lo único que hace es definir este array. ¿Cómo lo defino? Ejecuto un comando que me da el output que yo quiero tener, lo entrecomilleo en comillas dobles, uso pesos, o sea, command expansion para empastichurrear esto, comillas dobles acá porque este es el único argumento de la opción de especificación W mayúscula para complete o para comgen, uso comgen y le paso a comgen como segundo parámetro, che, lo que yo vengo escribiendo en la palabra sobre la que estoy parado con el cursor.
Esto casi seguro que uno puede hacer que sea el número uno hardcodeado, el segundo elemento del array, porque en mi caso el VIX obtiene un único argumento, pero bueno, esta es la forma genérica y prefiero usarla genéricamente. Entonces, Comgen me va a devolver una lista de porquerías que yo, usando de nuevo Command Expansion, la empastichurrio acá y me queda que el comReplay es un array cuyos elementos son las líneas que me devuelve el listado bin ya filtrado por lo que yo vengo escribiendo. Uf. Chau.